Muy buenos días, cordial saludo. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, les damos las gracias a todas las personas que nos acompañan en la jornada de actualización profesional Estrategias Prácticas para la Formación Continua del Talento Humano. Les saluda Tatiana Castillo, asesora nacional de capacitación y desarrollo del Instituto de Desarrollo Profesional, y los estaré acompañando como moderadora en este evento. Esta jornada tiene como objetivo implementar estrategias didácticas innovadoras que promuevan el desarrollo profesional, integrando herramientas y tecnologías digitales que optimicen el desempeño de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. Esta jornada se está desarrollando desde el 18 de noviembre y hoy, 29 de noviembre, siendo esta la penúltima exposición, las cuales han sido orientadas al desarrollo de temáticas de desarrollo de competencias en educación, mediación pedagógica matemática, razonamiento lógico matemático, salud mental, autoestima y manejo de las emociones, liderazgo y cultura organizacional, lectoescritura, leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Y por último, un tema que representa gran interés, que es la inteligencia artificial. El nombre de la charla del día de hoy se titula Diseño curricular a partir de estándares de cualificación con un enfoque por competencias. Y su objetivo es el siguiente: desarrollar capacidades en el diseño y planificación curricular utilizando como insumo estándares de cualificación desde un enfoque por competencias, promoviendo programas de estudio pertinentes que respondan a los requerimientos actuales de la sociedad costarricense. A continuación, detallo la agenda del día. Mensaje de la señora Alicia Fonseca Elizondo, jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano. Exposición de la temática. Y por último, el espacio de comentarios y preguntas. Les solicitamos de antemano se sirvan contestar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora Alicia Fonseca Elizondo, jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo. Adelante, doña Alicia. Estimados compañeros funcionarios del Ministerio de Educación Pública, casi llegamos al final de esta enriquecedora jornada de actualización profesional que iniciamos el 18 de noviembre y que estamos por culminar hoy 29 de noviembre. En estos días hemos explorado nuevas tendencias, hemos compartido conocimientos y fortalecido nuestras competencias. Este evento no solo es una oportunidad para aprender, sino también para conectarnos y estar más cerca de ustedes como profesionales. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano, un enorme agradecimiento a todos los colaboradores por sus valiosas contribuciones a nuestro sistema educativo. Pero no podemos dejar de lado a todos nuestros participantes, compañeros que han estado en todas las diferentes jornadas y actividades que hemos programado con mucho cuidado y trabajo para ustedes. Es esencial que llevemos con nosotros lo aprendido y lo apliquemos en nuestro día a día, en nuestro lugar de trabajo. La actualización constante nos debe mantener competitivos en un mundo laboral tan cambiante como el nuestro.
Los invito a seguir participando a futuras jornadas y continuar compartiendo sus expectativas, sus conocimientos. Solo juntos podemos seguir creciendo y mejorando nuestra profesión. Ahora los dejo con la señora Rocío Quiroz Campos con el tema diseño curricular a partir de estándares de cualificación y con un enfoque en competencias. Muchas gracias a doña Alicia por las palabras que nos brindó. Y para continuar con el evento, vamos a presentar a nuestra expositora, la señora Rocío Quiroz Campos. La señora Rocío Quiroz Campos se ha desempeñado como docente de educación técnica profesional. Se desempeñó como asesora nacional en la Unidad de Financiamiento y Coordinación Técnica de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras desde el 2008 y actualmente labora como docente de la Universidad Técnica Nacional desde el 2015. También se desempeña en la jefatura de la Unidad de Planificación y Diseño Curricular de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública desde el 2017. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a la señora Rocío Quiroz Campos. Adelante, doña Rocío, con su presentación. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, buenos días nuevamente. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan, esperando que este espacio y esta presentación realmente sea de utilidad para la labor que cada uno de ustedes ejecuta en el ejercicio de sus acciones. Voy a proceder con compartir la presentación. Bueno, tal como lo mencionaron las compañeras, la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy tiene como título Diseño curricular basado en estándares de cualificación con un enfoque por competencias. Esta presentación tiene diferentes temáticas y tiene como finalidad poder remozar un poco y recordar lo que es el enfoque por competencias, las características. Asimismo, vamos a tratar también el tema del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional, que es un proyecto país, un programa que ha normado las cualificaciones y a partir de las cuales la educación técnica profesional ha realizado el diseño curricular. También vamos a hablar un poco de cómo ha sido esta experiencia de poder generar diseño curricular con un enfoque por competencias, utilizando como insumo ese estándar de cualificaciones. Para iniciar con esta presentación, vamos a hablar un poco de la importancia de poder trabajar un enfoque curricular por competencias y también utilizando el insumo de los estándares de cualificación, el cual ha sido un insumo muy importante para nosotros en la educación técnica profesional, pero que al final parte de todo ese trabajo que tenemos que realizar las personas que nos dedicamos al diseño curricular. Nosotros hemos trabajado los planes de estudio alineados a estos estándares y vamos a ver cómo lo que busca este enfoque y lo que se logra con la elaboración de estándares de cualificación es poder integrar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que nos permitan desarrollar, planificar y diseñar un currículum de forma holista, de forma integral, que realmente pueda responder a las necesidades del mercado laboral y la sociedad.
Entonces, cuando vayamos desarrollando esta presentación, vamos a ver cómo es todo un trabajo metodológico que nos permite a las personas que realizamos la planificación y el diseño curricular poder contar con insumos pertinentes que realmente se acerquen a las necesidades que tenemos como país, como sociedad y al contexto tanto nacional como global al que debemos responder con el diseño curricular que realizamos. Vamos a empezar hablando sobre las competencias. Y me gustaría que me dejen saber, ¿verdad?, cuál es el concepto que tienen ustedes de qué es una competencia. Ya hubo una presentación en esta jornada de actualización profesional sobre el enfoque por competencias, pero quisiera saber, cuando hablamos de competencias, ¿qué es lo que ustedes entienden por competencia? Vamos a dar ahí unos minutitos para que podamos generar algunas ideas o palabras clave que me apunten a lo que ustedes entienden o comprenden por qué es una competencia. Les agradezco a las compañeras. Bueno, si alguien tiene algún comentario o alguna palabra que incluya, que estamos a la me lo hagan espera, saber. doña Rocío. Sí, Perfecto. gracias, doña Rocío. Estamos a la Gracias. espera de que nos escriban a través del chat palabras claves relacionadas con competencia. Vamos a dar tenemos un primer comentario, dice, competencias está relacionado con capacidades para realizar una tarea específica o conjunto de tareas. Muy bien. Primer comentario, vamos a esperar algunos otros. Bueno, esa primera está bastante acertada. Tiene un concepto bastante dirigido a lo que es una competencia. Bueno, ¿alguien más que se atreva? Sí, tenemos otro comentario que dice que son habilidades, conocimientos y actitudes. O una competencia es la adquisición de una habilidad que permite al individuo desarrollar acciones en su diario vivir. Es un conjunto de habilidades. Son la capacidad de realizar varias acciones. Bueno, muy bien. Todas esos comentarios, ¿verdad? Y esas frases clave, realmente apuntan a lo que se dirige cuando hablamos de una competencia. Realmente no existe una explicación consensuada o articulada sobre qué es una competencia. El concepto de competencia es un concepto polisémico. Hay muchísimos conceptos desde lo que es una competencia y definitivamente cada una de las organizaciones que realiza diseño curricular acoge el concepto de competencia que desde el modelo educativo y las políticas educativas por las que se rige va a poder trabajar. Realmente, el concepto de competencia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que hay una gran variedad de conceptos en este sentido. Tampoco hay una explicación, ¿verdad?, metódica que nos diga cómo se incorpora
el desarrollo de competencias en la didáctica de aula y definitivamente, como les mencionaba, cada modelo educativo, ¿verdad? Y pedagógico debe definir qué se entiende por competencia. A lo largo de la historia, bueno, han habido diferentes corrientes para los modelos o enfoques por competencias. Tenemos dos enfoques, ¿verdad? Muy claros. Tenemos el enfoque laboral, que es un enfoque que se ha caracterizado por desarrollar competencias estrictamente dirigidas, no solo al mundo del trabajo, sino a que la persona pueda desarrollar acciones específicos en el ámbito del desarrollo de un puesto de empleo. Están totalmente dirigidas a poder desarrollar en las personas todo ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas que requiere para el ejercicio de un área profesional específica o de un puesto inclusive de trabajo específico. En el caso de la corriente formativa, que es la corriente que nosotros hemos acogido en el diseño curricular que hemos desarrollado, es una corriente que se basa en la necesidad de formar competencias en las personas de una forma integral, de una forma holística, donde tan importante es ese conocimiento, esa habilidad y destreza propio de un campo profesional, como igual de importante es la capacidad que debe tener una persona o el desarrollo de capacidades dirigidas a poder convivir y relacionarse con otros, como también a poder desarrollar capacidades actitudinales y valores que requiere para poder hacer frente a lo que el contexto y a las situaciones que no solo desde el ámbito laboral le van a demandar, sino también desde la vida. Entonces, cuando hablamos de la corriente formativa, estamos hablando de una corriente que responde a el desarrollo integral de la persona. Esta ha sido la corriente que hemos acogido para poder desarrollar y planificar los diseños curriculares o los programas de estudio que hemos estado presentando al Consejo Superior de Educación desde la educación técnica profesional. Como les decía, el concepto de competencia es un concepto polisémico. Entonces aquí vamos a ver diferentes conceptos, pero vamos a ver que todos tienen un hilo conductor, ¿verdad? Que los relaciona. Y muchos de ustedes los mencionaron en las frases o las palabras clave que ustedes ingresaron al chat. En este caso, en el primer concepto, para ese autor, una competencia es concebida como esa capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un determinado tipo de situaciones. Uno de los comentarios decía que exactamente era esa capacidad que tenía esa persona para poder hacer frente a tareas específicas. Bueno, va muy en la línea de lo que este autor define como una competencia. El segundo autor define la competencia como ese conjunto ordenado de capacidades o actividades que se ejerce sobre los contenidos en un área específica para resolver problemas planteados por estos. Vamos a ver que cuando hablamos de competencia, lo que nosotros, para poder decir que nosotros estamos preparando a una persona desde un enfoque por competencias, tenemos que pensar que es una persona que los conocimientos, las habilidades, las destrezas, ¿verdad? O esa capacidad de movilizar esos recursos cognitivos le van a permitir hacerle frente de forma exitosa a situaciones de contexto, a problemas específicos, ¿verdad? Siempre en el concepto por competencia está implícito que la persona tenga las capacidades, tenga los insumos, tenga los conocimientos, las habilidades y destrezas para responder a tareas,
a situaciones de contexto, a problemas, a lo que se le solicite, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. Por aquí tenemos un concepto de competencia muy amplio, pero muy rico también a la vez de analizar, que es el de uno de los principales referentes de la corriente formativa del enfoque de competencias. Para Tobón, el concepto de competencia es que es un proceso complejo de desempeño con idoneidad. Solo esa frase es, bueno, sumamente importante de poder tener claridad y tener esa capacidad de determinar en qué consiste. Definitivamente, siempre que hablamos de competencias, vamos a hablar que se refiere a un proceso complejo y se demuestra con el desempeño, pero también debe demostrarse con idoneidad. Es decir, debe de poderse demostrar y verificar que cumplimos con todo ese conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que se requieren para el desempeño de una tarea o de una situación específica en determinados contextos. Aquí ya hace referencia que para nosotros poder desempeñar, ¿verdad?, esos procesos complejos con idoneidad en un contexto determinado, vamos a integrar los diferentes saberes. Entonces aquí vamos a integrar el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Vemos que aquí no estamos hablando solamente del saber hacer y del saber saber o saber conocer. Estamos hablando de que una persona no solo debe de tener conocimiento, habilidad y destreza para poder responder a situaciones de contexto con idoneidad. También tiene que tener ese saber ser, esas capacidades actitudinales, esos valores y esa capacidad de poder relacionarse con otros para poder realizar actividades y resolver problemas con sentido de reto, ¿verdad? Pueden ser muchas esas situaciones que se nos presenten. Se espera siempre que sea una persona que pueda desempeñarse con motivación, con flexibilidad, con creatividad, con comprensión y emprendimiento. Por supuesto que desde el procesamiento metacognitivo, porque es muy importante que la persona pueda autorregularse y pueda también saber hasta cuáles son las capacidades que ha alcanzado y hasta dónde más puede llegar y en qué áreas necesita mejorar. Por eso aquí el mejoramiento continuo y también el compromiso ético es muy importante. Y esto no se queda solo en lo que la persona puede hacer para resolver una situación específica de contexto. También se queda en que se espera que sea una persona que sea capaz de contribuir al tejido social y al desarrollo tanto personal como de la sociedad, porque lo que se busca es un desarrollo integral, tanto en el ámbito profesional y personal de esa persona, como también del contexto de su entorno. Tal como lo establece nuestra política educativa, se busca que sea una persona capaz de desarrollar las capacidades que se requiere de una manera integral y que él con su accionar pueda contribuir al desarrollo económico, sostenible, ambiental, del entorno en el cual le rodea. Cuando hablamos de la corriente formativa, del aprendizaje de una competencia, pues ese respaldo epistemológico está muy vinculado al social constructivismo, que es uno de los ejes epistemológicos que se establecen en nuestra política educativa. ¿Por qué al social constructivismo? Bueno, porque cuando hablamos de una competencia desde la corriente formativa, estamos hablando de una persona que va a poder, que va a tener que demostrar un desempeño idóneo relacionándose con otros. No es un ser aislado,
las tareas o las situaciones de contexto que va a resolver y lo que él haga, él tiene que tener conciencia que tiene implicaciones sociales. Asimismo, eso le va a permitir, por supuesto, que aprender de otros y aprender del entorno cultural en el cual él se desarrolla. Demanda una vinculación completa con el desarrollo integral de las personas. Aquí no solo necesitamos que la persona sea muy buena en el área de especialización o en el área disciplinar en la cual se desenvuelve, eso es muy importante, pero también necesitamos que sea una persona con las capacidades actitudinales que se necesitan y que sea también capaz de relacionarse y de trabajar con otros. Es una persona que no puede aislarse de su desarrollo como persona, pero tampoco puede aislarse de su entorno, porque él es parte de ese entorno y más bien lo que se desea es que con las competencias que él logre desarrollar pueda ser un agente de cambio en ese entorno social laboral. Bueno, aquí vamos a ver algunas características del concepto de competencias que nosotros hemos acogido, ¿verdad? Pues articula los 4 saberes, como lo estaba explicando anteriormente. No podemos dejar de lado que es un proceso complejo. Cuando hablamos de competencias y del desarrollo integral de una persona, no estamos hablando de una cosa menor, es todo un reto en el contexto actual que, como voy a explicar más posteriormente, y vamos a ver que es definitivamente bastante retador el trabajo que tenemos hoy en las aulas. Tiene un carácter integrador porque, como les decía, lo que se busca es una formación integral de la persona y debe tener idoneidad. Eso quiere decir que esa competencia o lo que esa persona haga tiene que ser comprobable, tiene que ser verificable y tiene que demostrarlo a través de su desempeño. Bueno, uno de los conceptos de competencias que a mí más me gusta porque es muy sencillo y acoge prácticamente o resume el concepto por competencia desde la corriente formativa, es el establecido por Castillo y Cabrerizo. Vamos a hablar de competencia como esa capacidad de aplicar los conocimientos junto con las destrezas y habilidades para desempeñar una actividad profesional de manera satisfactoria en un contexto determinado, sabiendo ser uno mismo y sabiendo estar con los demás. Muchas veces se cree o las personas que trabajan por competencias piensan que estamos hablando solo de que la persona sepa hacer algo o se enfoca mucho en el saber ser. Si bien es cierto, la competencia como concepto tiene un enfoque totalmente práctico. Como lo vemos en este concepto, se basa en la capacidad que tiene la persona de aplicar el conocimiento adquirido. Sin conocimiento, sin habilidad, sin destreza, sin valores, sin actitudes, no hay competencia desde un enfoque de corriente formativa. Nosotros como MEP, y muy arraigado a lo que establecen nuestras políticas educativas, trabajamos un enfoque por competencias que busca el desarrollo integral de la persona. Una persona que no solo logre adquirir conocimientos muy buenos en un área específica, desarrollar habilidades y destrezas, pero que las actitudes y su forma de relacionarse con otros y también cómo él se desenvuelve en el entorno no van de la mano con eso, ¿verdad? Y lo vemos muchísimo hoy en lo que estamos viviendo como sociedad costarricense. Muchas veces encontramos personas, ¿verdad?, que son muy buenos en su área profesional. Lo vemos muchísimo con las personas que buscan estafarnos día a día, ¿verdad? Son personas que probablemente tienen competencias muy buenas en el ámbito digital y en otras áreas, ¿verdad? Pero ahí nos está faltando esa área del saber ser y del saber relacionarse con otros, ¿verdad?
que se necesita para poder tener personas que cumplan con lo que nosotros como sociedad necesitamos. O personas que son muy buenas en sus ámbitos, pero resulta que la conciencia ambiental y el sentido de sostenibilidad, pues no existe en ellos. Eso es parte de ser competente. Parte de una competencia es que la persona pueda desenvolverse con éxito en su ámbito profesional, ¿verdad? Gracias a que aplica todos esos conocimientos, todas esas habilidades y todas esas destrezas, pero tenga conciencia de que las actividades que está desarrollando y que está empleando, ¿verdad? Y que hay consecuencias sobre las acciones que yo pueda desarrollar en el ejercicio de mi profesión. Entonces, este es un concepto de competencia muy sencillo, pero muy claro de lo que se espera que nosotros logremos alcanzar desde la competencia, desde un enfoque de la corriente formativa. Bueno, como lo decía, hablamos de que este enfoque cubre los 4 saberes, así hemos nosotros diseñado el currículum y es muy importante siempre para poder diseñar por competencias, tener totalmente claro cuáles son las metas o propósitos propuestos. Porque precisamente si yo no tengo un propósito, si yo no tengo las metas establecidas, en este caso nosotros los que diseñamos currículum, si nosotros no tenemos claridad y no tenemos información que nos diga cuál es el perfil de esa persona en los diferentes saberes que yo necesito, yo no voy a poder diseñar un currículum pertinente si no tengo claridad en qué es lo que se espera, qué es lo que se necesita, qué es lo que debo formar a través de un diseño curricular que posteriormente va a ser tomado por una persona docente y a través de esa mediación pedagógica, de ese programa de estudio propuesto por nosotros, las personas que diseñamos, es que vamos a lograr que esa persona estudiante alcance las competencias que el contexto en su área profesional específica, sea matemática, español, ciencia o contabilidad, informática, la parte agropecuaria, turismo, no importa cuál sea el campo. Bueno, ¿qué está demandando el contexto en cada uno de esos campos? Pero ¿qué también nos está demandando la sociedad de esa persona? ¿Qué capacidades actitudinales, qué valores necesitamos de esa persona? ¿Qué es lo que permite que esa persona logre desarrollar competencias de una forma integral? Pues es el diseño curricular que nosotros vamos a trabajar. Pero nosotros no podemos diseñar y planificar currículum si no tenemos información clara y metódicamente establecida que nos brinde y nos diga, nos señale cuáles son las metas y los propósitos propuestos. Cuando el docente planea, es fundamental que tenga claro cuáles son las metas, que los vamos a encontrar en los resultados de aprendizaje que tiene un diseño curricular. Y ese conjunto de resultados de aprendizaje, vamos a ver más adelante, es lo que nos va a decir a nosotros, o es lo que nos va a permitir la mediación pedagógica de esos resultados de aprendizaje y de esos saberes esenciales o contenidos, como le queramos llamar, es lo que va a permitir que las competencias que está demandando el contexto y la sociedad se alcancen. Entonces, es muy importante que la persona docente tenga claridad de cuáles son las metas, cuáles son los propósitos, nosotros como diseñadores de currículum también, y poder identificar cuáles son los tipos de competencias que requerimos desarrollar. Yo les comentaba en un inicio que nosotros en educación técnica implementamos el marco de cualificaciones. El marco de cualificaciones, tal como se observa en esta diapositiva, es una construcción social que se diseña e implementa para responder a las necesidades y las especificidades del contexto nacional e internacional. Esto es muy importante que las personas que diseñamos lo tengamos claro,
No importa, en este momento hay un marco de cualificaciones para orientar las carreras de educación. Nosotros tenemos un marco de cualificaciones de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica que nos dice y que ha generado toda una metodología que nos va a brindar la información de los aspectos que nosotros, de las metas, de los propósitos que yo les hablaba en la diapositiva anterior, que nos va a permitir diseñar un currículum que venga a responder a esas necesidades y especificidades del contexto nacional e internacional. Cuando las cualificaciones, entendidas como ese conjunto de competencias que una persona necesita desarrollar para ser competente y poder insertarse con éxito en un área determinada, no son restrictivamente laborales. Definitivamente también incluyen esa parte social y afectiva que es sumamente importante. En el caso de los marcos de cualificaciones, ellos deben de permitir que haya una inclusión o una articulación de las cualificaciones. Y vamos a ver que cuando nosotros diseñamos currículum, anteriormente se ha tenido que hacer un trabajo con estándares de cualificación, los cuales están articulados, se trabajan de forma interinstitucional y nos permite ir avanzando en el desarrollo de las competencias, las cuales también van a ir avanzando en su complejidad, ¿verdad? Conforme el estudiante va alcanzando los niveles de cualificación que el país necesita. No es algo que define educación técnica, es algo que parte de es información que parte de una metodología que nos permite conocer cuáles son las competencias en los diferentes campos profesionales está necesitando el país. Porque nosotros como Ministerio de Educación Pública somos los encargados en el área en la cual yo laboro de diseñar currículum, pero ese diseño curricular tiene como propósito que las personas docentes, una vez que tomen ese currículum y establezcan la mediación pedagógica, puedan desarrollar las competencias en las personas estudiantes que el país necesita para poder favorecer en ellos la inclusión y la articulación con estudios de educación superior, pero también la empleabilidad o que ellos sean capaces de generar su propio emprendimiento. Eso solo se logra con educación y solo se logra a través de la mediación pedagógica de un diseño curricular que sea pertinente y que responda a las necesidades o especificidades que el país necesita. Nuestro país vive un contexto actual complicado, ¿verdad? Estamos en un contexto difícil como sociedad y definitivamente como educación pública, pues tenemos una gran cantidad de retos. Vemos cómo el impacto de la industria 4.0 y los cambios tecnológicos han transformado las ocupaciones y las competencias que requiere el mercado laboral en todo el mundo. Si leemos un poco, si vemos lo que publica Procomer, lo que publica CINDE, Manpower y otras entidades, nos vamos a dar cuenta, o vemos los datos del INEC, del Banco Central, bueno, ¿qué industria es la que en este momento está ofreciendo mayores oportunidades laborales al país? Bueno, mucho de la industria de ciencias de la vida, la industria médica, la industria de manufactura avanzada. Ahora hemos venido escuchando todo el tema de los semiconductores, que Costa Rica puede convertirse en un hub de semiconductores. Vemos cómo se van ampliando las zonas francas y la industria que está viniendo a invertir ahí, pero eso también se traduce en que hay requerimientos más especializados y más complejos del talento humano que ellos necesitan. En mi caso, yo trabajo para la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Nosotros somos los responsables de desarrollar una oferta y currículum que permita que el país cuente con el talento humano del nivel técnico que toda esa industria necesita. Y definitivamente hoy por hoy es más retador porque son muchos los aspectos que se necesitan para poder lograr
que las personas egresen con las competencias que el mercado está demandando. Siempre los empleadores formales, ¿verdad?, han manifestado que carecen de talento humano en el nivel técnico, ¿verdad? Como país somos el segundo país que ostenta el desempleo juvenil más alto de los miembros de la OCDE. Vemos también cómo cada vez, ¿verdad?, hay más empleo informal, más exclusión, ¿verdad? No hemos logrado como país desarrollar mecanismos de reconocimiento de aprendizaje previo. En este momento solo lo hace el INA. Entonces, personas que no han logrado pasar por la educación formal son personas que tienen muy pocas oportunidades de trabajo y vienen a engrosar el desempleo. Definitivamente como país requerimos rutas de articulación y permeabilidad que puedan integrar la educación formal que nosotros desarrollamos y las universidades públicas y privadas con la educación no formal o formación profesional que desarrolla el INA, muchos institutos privados y también las universidades públicas y privadas a través de los procesos de extensión, y cómo reconocer la educación informal, esa educación que han adquirido las personas gracias a su experiencia laboral. Tenemos que trabajar como país en eso, ¿verdad? Buscamos una oferta educativa que requiere pertinencia, una oferta educativa que responda a cómo se mueve la economía, pero que también considere esas habilidades que como seres humanos necesitamos conocer para saber cuál es el área en la que mejor nos vamos a desempeñar. Y también necesitamos mucha información nacional, estadística actualizada. El INEC es el referente, pero también en el caso de educación técnica nos damos cuenta que hay muchas entidades, ¿verdad?, que recogen información y es muy importante ir trabajando en que exista un solo banco de información. En el caso del marco de cualificaciones, rápidamente les voy a comentar que trabaja a partir de los campos de educación que establece la CINE, ¿verdad? Que estos son los campos amplios: educación, salud y bienestar, agricultura, silvicultura, pesca, ingeniería, industria y construcción, tecnologías de la información y comunicación, administración de empresas y derecho, la parte de ciencias sociales, periodismo e información. Nosotros trabajamos con esos campos amplios y ahí hay un montón de campos específicos y campos detallados a partir de los cuales nosotros trabajamos en estudios que nos permitan recoger la información que necesitamos para trabajar el diseño curricular. El marco ha establecido 5 niveles de cualificación. Y aquí es muy importante que ustedes sepan que, bueno, que el MEP es el técnico 4, ¿verdad? Que tiene 2.840 horas de información, es el que formamos en el MEP, pero que hay otras entidades que forman el nivel 1, 2 y 3 y que cuando hacemos estándares los hacemos de forma articulada, de manera que la persona tenga la oportunidad de que si yo empecé en el INA en un técnico 1, pueda ir a una sección técnica nocturna, por ejemplo, a un colegio técnico profesional o a un IPEGI SINDEA de los que imparte especialidades y pueda culminar con un técnico 5, que es el homólogo al diplomado, en un colegio universitario, en un instituto parauniversitario o en alguna de las universidades públicas que imparten este diplomado, como lo es la UTN y la UNED. Bueno, yo les comentaba que para poder diseñar competencias y poder trabajar el diseño curricular desde un enfoque por competencias, nosotros necesitamos información de cuáles son esas competencias, cuáles son esos conocimientos, cuáles son esas habilidades, destrezas, capacidades actitudinales y forma de relacionarme con otros que me permita a mí, que voy a hacer diseño curricular, poder hacer un diseño pertinente. Sin esto no podemos hacer diseño. Entonces, en nuestro caso, nosotros partimos como primera etapa y aplicando la metodología del marco de un análisis del contexto laboral del campo profesión en estudio. Entonces, si vamos a trabajar con electrónica, pues
se estudia todo ese campo y lo hacemos haciendo entrevistas a informantes clave del sector productivo, expertos en recursos humanos, expertos en el campo propiamente, revisamos bolsas de empleo, revisamos manuales de puestos, estudios de mercado, el clasificador de ocupaciones de Costa Rica. Es decir, a mí todos esos referentes y esos expertos o informantes clave son los que nos van a dar a nosotros los insumos para saber cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar a través de nuestros programas de estudio. El programa de estudio no se hace como, yo creo, como experto en un área que se hace a partir de esa recopilación de información de qué es lo que me está pidiendo el contexto. Porque si yo hago un diseño curricular que no responda a ese contexto, esa persona no se va a egresar con las competencias que el mercado laboral le va a solicitar. También nosotros hacemos un análisis del contexto educativo. Toda esa revisión de referentes bibliográficos, analizamos la oferta educativa existente en el país en todos los niveles, revisamos la CINE de la UNESCO, que ella ya nos marca los campos y que está delimitado en cada campo, si hay normativa relacionada que hay que respetar en ese campo, y revisamos estándares de cualificación internacionales como los que tiene Chile, España, México. Procedemos con toda esa información a hacer un análisis de funciones productivas en ese campo profesión, pero aquí recogemos todo, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas tiene que demostrar esa persona, qué actitudes, ¿verdad? Que toda esa área socioafectiva, y una vez que tenemos las funciones y establecemos cuáles son las cualificaciones y sus niveles, validamos con otras personas del sector productivo que no fueron los que construyeron. Y elaboramos el estándar de cualificación. Bueno, el estándar es un documento que nos da el conjunto de competencias que se requiere de una persona en un campo específico. Y cuando estoy hablando de competencias, no solo son las competencias, como le llamamos, específicas, las propias de un campo. Bueno, a mí este estándar me dice cuál es la competencia, cuál es la función productiva de esa persona en un contexto. Este estándar también a mí me va a brindar información de cuál es el contexto laboral en el que se va a desempeñar esa persona, qué otros estándares están relacionados, qué nivel de inglés se requiere para poder desempeñarse con éxito, qué capacidades actitudinales y formas de relacionarse con otros se requieren, ¿verdad? Entonces, todo ese análisis que yo les mostré se hace para recoger información que nos permita elaborar este documento, que es un documento público. Ustedes pueden buscarlo en Marco de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica, porque como les mencioné anteriormente, también está el Marco de Cualificaciones de Carreras de Educación. En Cualificaciones CR, en el buscador, ustedes pueden entrar ahí. Tenemos más de 300 estándares elaborados. Este es un proyecto país que inició en el 2016 y nació de cero. Ha sido todo un proceso de construcción desde cómo identificar las necesidades del contexto, cómo identificar las cualificaciones, cómo elaborar los estándares, ¿verdad? Ese ha sido todo un proceso, pero este es un insumo muy importante para nosotros para poder hacer el diseño curricular. Realmente nosotros logramos trabajar el sector educativo y el sector productivo de la mano. Y cuando hablo del sector educativo es que no lo hace solo el MEP, trabajamos con el INA, con las universidades interesadas en un campo. Se recoge información, se investiga información del sector productivo, del sector académico, y a partir de ahí elaboramos el estándar y se publica en un catálogo que está a disposición de la población. ¿Por qué? Porque son documentos públicos que se han generado, pero que le sirven tanto al usuario para saber si yo me voy a matricular en un técnico de dibujo y modelado para edificaciones, qué competencias, qué va a hacer esa persona,
¿Cuál es la razón de ser de esa persona en el campo profesional? ¿Qué competencias debe de tener? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que debe de demostrar que alcanzó para decir que tiene esas competencias? Todo eso va a un catálogo de cualificaciones que está publicado en esa página, Cualificaciones CR. Entonces, todo eso se publica también para que la sociedad en general tenga información de qué oportunidades y qué ofertas laborales hay. Por ejemplo, hay ya muchísimas entidades, no solo el MEP. Nosotros como Educación Técnica, todos los programas de estudio que hemos ido presentando del 2020 en adelante, responden y están alineados a un estándar de cualificación. Y esos estándares tienen una vigencia. Y prácticamente 5 años después de su publicación tenemos que volver a aplicar la metodología para actualizarlo y a partir de ahí poder actualizar nuestros programas de estudio. Bueno, ¿por qué es tan importante el estándar para nosotros? Y para quienes no tienen estándar, porque aquí pueden haber dentro de los participantes personas del área académica. Bueno, para nosotros poder trabajar un diseño curricular, tenemos que partir de un diagnóstico de problemas y de necesidades que nos permita a nosotros generar todos esos insumos. A nosotros el estándar nos da eso. Pero ante cualquier diseño curricular que hagamos, tenemos que hacer toda esa investigación de, bueno, ¿qué es lo que está necesitando la sociedad y el mundo en mi campo? ¿Qué es lo que se le está demandando a ese muchacho o muchacha ahí afuera cuando se egresa para poder no solo continuar estudios de educación superior, que pueda desarrollar las capacidades para ser empleable? Bueno, todo ese análisis de contexto es lo que nos permite desarrollar y diagnosticar los problemas y necesidades y poder empezar a modelar el currículo. A partir de ahí, nosotros hacemos el diseño de una estructura curricular y realizamos toda la organización para la puesta en práctica. Y muy importante también es siempre ese diseño de la evaluación curricular, ¿verdad? Que se pueda evaluar no solo el diseño, que en el caso nuestro siempre es como parte de la aprobación del consejo, sale a consulta de informantes clave y diferentes actores de la sociedad civil, sino también cuando se haya implementado poder trabajar esa evaluación curricular que nos permita esa mejora continua. Saber en qué tenemos que trabajar, si tenemos que trabajar en qué áreas de capacitación docente. Desde que se hace el diseño curricular ya nosotros sabemos cuáles son las necesidades, ¿verdad?, de capacitación que se tiene y empezar a establecer esas alianzas que se necesitan para que el docente cuente también con las competencias que se requiere para poder implementar esa mediación pedagógica y que realmente el estudiante al final de un plan de estudios pueda desarrollar las competencias que el sector le demanda. Nosotros trabajamos con el estándar y es un documento público del ámbito nacional, ¿verdad? Que nos dice qué es lo que se está demandando en los diferentes niveles y cuáles son las competencias que nosotros tenemos que desarrollar a través de la implementación de los programas de estudio que diseñamos. Pero nosotros no solo podemos trabajar con el estándar, ¿verdad? Nosotros también tenemos que atender a las normativas y a las políticas educativas aprobadas por el Consejo Superior de Educación. Por eso es que en nuestros programas de estudio ustedes van a ver diferentes tipos de competencias, no solo competencias específicas que me da el estándar y que son las propias de un campo profesional. También trabajamos lo que hemos llamado las competencias para el desarrollo humano y trabajamos las competencias genéricas que nos permiten a nosotros poder a lo largo de un plan de estudios de forma integral ir desarrollando diferentes tipos de competencias en los diferentes saberes y ámbitos y poder responder a lo que establecen las políticas educativas que nos definen que tenemos que trabajar competencias digitales para responder al eje de la ciudadanía digital con equidad social. Nosotros trabajamos en subáreas de tecnologías de información. También
trabajar orientados a lo que establece la política de idiomas y poder trabajar esas competencias lingüísticas que en el caso de la educación técnica, el aprendizaje de los idiomas es fundamental porque potencia muchísimo la empleabilidad de las personas estudiantes. Poder trabajar las capacidades emprendedoras, donde la política educativa le da como responsabilidad a la educación técnica el desarrollo de la cultura emprendedor. Por eso trabajamos una subárea que lo que busca es potenciar el desarrollo de competencias en los estudiantes para que ellos puedan identificar oportunidades de negocios, puedan de implementar metodologías para establecer planes de negocios, poder crear sus empresas de práctica y poder ir pensando en la conformación de su plan de vida. Y por supuesto que no menos importante y muy alineado a lo que establecen las dimensiones de la política curricular vigente, pero también muy de la mano con esa consulta que se hace al sector empleador de cuáles son las competencias en el área social afectiva que se requieren, trabajamos lo que hemos llamado competencias para el desarrollo humano. Solo en esta ruta vemos muchísimos tipos de competencias, pero todas se trabajan y se integran a través de un diseño curricular que lo va a promover y que va a promover el desarrollo de esas competencias gracias a la implementación de la mediación pedagógica. Entonces nosotros tomamos el estándar de cualificación y el estándar de cualificación nos da una competencia general que va a ser esa competencia que nos dice cuál es la esencia de ese técnico en el sector productivo, en la sociedad. ¿Para qué se forma? ¿Para qué lo necesita la sociedad costarricense? Y un conjunto de competencias específicas que son esas competencias que van a permitir el ejercicio o el desarrollo de esa persona en lo que establece la competencia general y que está relacionada con diferentes ocupaciones o diferentes puestos de empleo en un ámbito laboral específico. Nosotros tomamos esta información que tiene el estándar y que tiene también los resultados de aprendizaje que en el caso del estándar son vistos como lo que esa persona tiene que demostrarme a mí al final de un proceso para yo decir que alcanzó cada una de las competencias que establece el estándar. También el estándar me determina evidencias de conocimiento, de desempeño y de producto que la persona se espera que logre evidenciar, ¿verdad? A través de diferentes instrumentos de evaluación que así lo permitan y en diferentes momentos y procesos, ¿verdad? Entonces, el estándar nos da a nosotros mucha información que es la que nosotros utilizamos para hacer el diseño. Pues hacer estándares en un campo no es hacer solo un estándar, el del MEP, es hacer toda la exploración del campo, poder determinar qué realmente constituye un técnico y qué no es un técnico porque es solo capacitación en un área específica y cómo articular esas competencias para que esa persona vaya subiendo la escalerita que yo les mostré anteriormente. Nosotros, a partir de esas competencias específicas, generamos la estructura curricular del programa. Una de estas competencias o varias de ellas pueden venir a conformar una de lo que nosotros llamamos las subáreas, ¿verdad? Nosotros trabajamos el plan de estudios de la educación técnica con el desarrollo de subáreas y estas subáreas a través de las unidades de estudio y de los resultados de aprendizaje que integran las unidades de estudio, es lo que nos permite a nosotros desarrollar de forma integral los tipos de competencias que nos está diciendo la sociedad y mi campo de especialización específico que el contexto nacional y global está demandando. Nosotros revisamos, como les decía el estándar, cada competencia tiene los resultados de aprendizaje que me dicen a mí si esa persona es competente cuando demuestra todo esto. Bueno, nosotros generamos las unidades de estudio de cada subárea que conforman nuestro mapa curricular trabajando con estos resultados de aprendizaje. El trabajo de un estándar, de trabajar los estándares de un campo, puede durar
entre 3 meses, 6 meses o 1 año, solo haciendo la investigación. Hasta después que eso culmine, nosotros podemos hacer el diseño, pero nos va a dar información pertinente y fidedigna de lo que yo debo de considerar en mi diseño curricular para que esa persona logre desarrollar esta competencia. Nosotros generamos para cada subárea el mapa curricular que está integrado por unidades de estudio. Y aquí le asignamos tiempo a cada unidad de estudio con base en el análisis muy académico de la complejidad de lo que se está esperando que esa persona desarrolle y nosotros poder determinar, bueno, con una mediación de 68 horas, de 104 horas, esa persona será capaz de alcanzar esa competencia, no antes. Inclusive, aquí tenemos un ejemplo de cómo para una sola competencia que tiene que ver con programar, nosotros lo hacemos durante todo el plan de estudios y necesitamos de 3 años para que esa persona al final de un proceso logre una competencia, que es el tema de programación. Bueno, nosotros usamos como elementos del diseño las competencias específicas del estándar. Eso nos permite desarrollar las subáreas, ¿verdad? Y los resultados de aprendizaje que tienen las competencias específicas nos permite ir conformando las unidades de estudio y los mismos resultados de aprendizaje que vamos a tener dentro del diseño curricular que proponemos. Es muy importante que para poder nosotros desarrollar cada unidad de estudio que está en este mapa curricular, ¿verdad? Que está alineado a cada subárea, nosotros determinamos resultados de aprendizaje, que siempre lo vamos a ver, ¿verdad? En su concepto más simple como ese enunciado que me dice lo que una persona estudiante debe ser capaz de alcanzar y demostrar una vez finalizado el proceso de mediación pedagógica. Los resultados de aprendizaje del programa de estudio es las metas y el propósito no solo del estudiante, de la persona docente. Cuando la persona docente realiza la planificación y propone su estrategia de mediación pedagógica, tiene que estar en función del alcance de esos resultados de aprendizaje. Y eso lo va a hacer de forma articulada con los contenidos o saberes esenciales, que así le hemos llamado en los nuevos programas, que nos permiten y que articulan horizontalmente con cada resultado de aprendizaje. El desarrollo de esos saberes esenciales a través de un proceso de mediación pedagógica nos va a permitir que el estudiante desarrolle y alcance los resultados de aprendizaje. Y también el programa les va a dar los indicadores de logro, que son esos enunciados que me dan el paso a paso de lo que yo como docente debo de ir observando y el estudiante me debe de ir demostrando para saber si alcanzó o no los resultados de aprendizaje. Esa es la manera en la cual hemos ido diseñando el currículo. Como lo mencioné en un inicio, no solo basta con un programa de estudio pertinente que responda a las necesidades del contexto. Son muchos los factores que intervienen en que el estudiante logre desarrollar las competencias que están ahí plasmadas. Antes de ese programa de estudio hay un trabajo muy arduo de investigación y de poder determinar cuáles son las competencias que se está demandando. Pero otro trabajo muy importante que ya no es parte de la fase del diseño curricular, sino de la implementación del currículum, es la mediación pedagógica y la evaluación de las competencias. El docente es importante que fije sus metas o propósitos, son los resultados de aprendizaje. Cuando el docente toma el programa de estudio, debe de valorar cuál es el nivel de complejidad y el alcance que se espera que el estudiante desarrolle gracias a la mediación pedagógica que él va a planificar. Y tiene que identificar también en ese programa de estudio
¿Qué tipos de competencias? Bueno, en este resultado de aprendizaje estoy trabajando el conocimiento requerido para avanzar en el desarrollo de una competencia específica ligada con X tema. Estoy trabajando educación para el desarrollo sostenible como eje de la política educativa porque necesito que esa persona adquiera conciencia social, ambiental, económica en el ejercicio de sus labores, que es una competencia más, ya no tanto específica, más de el área del saber ser y del saber convivir. Pero es muy importante que el docente logre revisar qué es lo que nos pasa muchas veces como docentes. Nos vamos a la columna de los saberes esenciales y creemos que es solo llegar y desarrollar ese conocimiento de una forma teórica, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que trabajar en una mediación pedagógica que permita que el estudiante alcance los resultados de aprendizaje ahí plasmados en el nivel que se necesita. Gracias a la mediación pedagógica trabajamos diferentes tipos de competencias, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros trabajamos por lograr que el estudiante alcance la competencia general y específicas que establece el estándar, pero también tenemos competencias genéricas. Y aquí separamos las socioafectivas, aunque hay mucha literatura que tanto las competencias socioafectivas como las lingüísticas son parte de las competencias genéricas, porque ahorita vamos a ver cómo trabajamos los diferentes tipos o cómo los distinguimos. Pero es muy importante entender que esa mediación pedagógica a mí me va a permitir desarrollar todos esos tipos de competencias, ¿verdad? Vamos a trabajar una estrategia de mediación pedagógica que debe ir acorde con el resultado de aprendizaje que necesito que mi estudiante desarrolle. En el caso de educación técnica buscamos una didáctica muy orientada a la lección y muy en congruencia con lo que establece la política educativa y la política curricular. Entonces, trabajar con técnicas didácticas que permitan el desarrollo de proyectos, de talleres, estudios de casos, simulaciones, ¿verdad? Resolución de problemas, siempre es importante porque nosotros en educación técnica tenemos que promover una mediación que simule muchísimo lo que sucede en un entorno laboral, porque nosotros preparamos para el mundo del trabajo. Bueno, trabajamos, es muy importante también tener claridad que las competencias están dirigidas y esa evaluación de las competencias está muy dirigida al análisis de los niveles de desempeño que alcanza la persona estudiante, es decir, me predice el desempeño. Cuando un docente toma el programa de estudio e implementa la mediación pedagógica para el alcance de esos resultados de aprendizaje, ese conjunto de resultados de aprendizaje que el estudiante va logrando alcanzar en un nivel específico es lo que permite que el estudiante desarrolle competencias. La evaluación por competencias debe de ser continua y centrada en el estudiante, porque como lo vimos, las competencias son procesos complejos con desempeño idóneo. Entonces, el estudiante a mí me tiene que demostrar, por eso es centrada en el estudiante, no es otra persona, sino el estudiante el que me tiene que demostrar a través de procesos de evaluación, diagnóstico, con carácter diagnóstico, formativo, sumativo, no importa, que él ha alcanzado la competencia. Es una evaluación dinámica, debe de tener o de acercarse muchísimo a situaciones de la vida real y muy holista, orientada al aprendizaje. Eso es muy importante considerarlo. Cuando se evalúan competencias, vamos a hacer juicios de valor, pero basados en procesos de evidencias de 3 tipos. Evidencias de conocimiento, los programas tienen resultados de aprendizaje de conocimiento, de desempeño, esas habilidades, destrezas que la persona me logra demostrar en el desarrollo de un proceso productivo específico, y de producto, que son todas esas evidencias que responden al producto final de una función productiva que el estudiante puede alcanzar. Por medio de la observación y del análisis del uso de instrumentos técnicamente elaborados, podemos
emitir juicios de valor que nos permitan saber la evolución y el dominio y los niveles alcanzados por el estudiante en el desarrollo de las diferentes competencias. En el caso de nosotros, en el ámbito educativo, nosotros evaluamos el alcance de los resultados de aprendizaje y ese alcance en los resultados de aprendizaje en los diferentes niveles que se espera es lo que permite que al final sepamos si un estudiante es o no competente o qué le falta para alcanzar esa competencia. La evaluación por competencias debe estar alineada al currículum. Siempre debe existir un equilibrio en el sentido de que hay que definir diferentes instrumentos de evaluación, porque los instrumentos de evaluación que se utilicen van a depender del tipo de resultado de aprendizaje que yo esté evaluando, ¿verdad? Van de la mano con las estrategias de mediación pedagógica que hemos definido para alcanzar esos resultados de aprendizaje, y esa estrategia de mediación pedagógica es la que me va a ir generando a mí evidencias de los diferentes tipos de conocimiento, desempeño de producto, que me van a permitir a mí, a través de un sistema de valoración, ¿verdad? Poder determinar los conocimientos, los desempeños, los productos alcanzados y deseados y alcanzados por los estudiantes. Eso mucho con base en los indicadores de logro que se hayan establecido. Muy importante recordar que existen que como estrategias o instrumentos para la evaluación por competencias, el docente siempre deberá confeccionar instrumentos de evaluación técnicamente elaborados, que nos muestren los indicadores, esos indicadores y criterios que me van a ir diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo ir observando en el estudiante? Y el estudiante con su desempeño y con las actividades de mediación que yo le solicite, me va a ir demostrando a mí en qué nivel está alcanzando ese resultado de aprendizaje. Si lo está alcanzando o no lo está alcanzando. Y qué le falta para lograr alcanzarlo como un todo. Pero para eso nosotros podemos trabajar diferentes tipos de estrategias que van desde técnicas didácticas como mapas mentales, ¿verdad? Línea de tiempo, mapas conceptuales, cognitivos, estudios de casos, resolución de ejercicios, línea de tiempo, pero también con la implementación de pruebas de los diferentes tipos y el uso de rúbricas que me permita a mí evaluar cómo corresponde las evidencias que el estudiante genera a través de un proyecto o cuando él mismo trabaja los mapas de diferentes tipos o cualquier técnica que yo como docente determiné es la que me va a permitir desarrollar en el estudiante las habilidades, los conocimientos y las destrezas que requiere para el alcance de los resultados de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Esa era la presentación que yo tenía para ustedes el día de hoy. Pues espero que haya sido de claridad y que definitivamente sea de muchísima utilidad en la labor docente que cada uno de nosotros desempeñe y también en la labor de los asesores que generamos diseño. Muchísimas gracias por la oportunidad a los compañeros del IDP, también el espacio y a los participantes por la atención y quedo atenta a las consultas que se puedan generar. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a doña Rocío Quiroz Campos por compartir con nosotros su amplio conocimiento en este tema. A continuación, tendremos el espacio para las preguntas que hemos sistematizado durante la presentación, la cual está a cargo de la compañera Silvia Ruiz Celedón. Adelante, Silvia, con las preguntas. Gracias, Tatiana. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Tenemos 4 preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo se evalúa la competencia de un docente? ¿Cómo se evalúa la competencia de un docente?
doña Rocío, por compartir este tema tan importante y el gran trabajo que están realizando desde la educación técnica profesional. También muchas gracias a todas las personas que han estado participando con comentarios y con algunas preguntas que nos van a permitir ampliar o repasar de los aspectos que nos ha compartido doña Rocío. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los beneficios de diseñar un currículum basado en competencias para los estudiantes? Bueno, tal como lo mencioné a lo largo de la presentación, el trabajo que nosotros implementamos en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Sin importar el área en la cual nos desempeñamos y propiamente los que trabajamos diseño curricular, pues poder determinar las competencias que el contexto nacional y el contexto global están requiriendo en un área. Eso va a permitir que nosotros podamos diseñar un currículum que al implementarse logre que esas personas estudiantes puedan desarrollar las competencias que el contexto les va a solicitar. Si el diseño curricular no se planifica de forma tal que esa persona estudiante desarrolle las competencias que el contexto le demanda, pues probablemente va a ser una persona que al egresarse, si ni siquiera el currículum lo tiene, porque estoy clara también que hay muchísimos factores que intervienen en que una persona pueda trabajar, pueda desarrollar esas competencias, ¿verdad? Hay todo un conjunto de aspectos que parten desde un diseño curricular, de una fase de diseño curricular hasta una implementación de la mediación pedagógica que lo permita, pero sin duda alguna, el hecho de que el diseño curricular sea pertinente va a permitir que el estudiante se egrese con las competencias que el contexto le va a demandar y eso le va a permitir a él poder, se va a favorecer más su empleabilidad y vamos a poder también permitirle que él pueda continuar avanzando con estudios de educación en otros ámbitos o en los siguientes niveles. Gracias, doña Rocío. Y justamente la siguiente pregunta está muy relacionada con lo que nos estaba explicando, porque nos dicen cuáles serían los pasos fundamentales para desarrollar un currículum basado por competencias. Bueno, el primer paso, y como lo mencionaba, es esa fase de investigación, esa fase de análisis del contexto, no solo en el campo en el que cada uno de nosotros nos desempeñamos, como los decía, el español, la matemática, la contabilidad, el turismo, la informática. Ese es el primer paso, ese análisis del contexto, poder determinar qué competencias se están demandando en mi ámbito en la actualidad para que las personas puedan insertarse de forma exitosa en la sociedad, puedan poder acceder a un trabajo decente que les permita crecer profesionalmente y personalmente. ¿Y qué capacidades actitudinales, valores, actitudes, verdad? Y capacidad de relacionarme con otros se está demandando para que a partir de ese cúmulo, ¿verdad? De información que ustedes van a recopilar, empezar a poder trabajar, a determinar cuáles son las competencias que se requieren, qué tipo de competencias se me está demandando y poder empezar a trabajar ese diseño curricular. Partimos de una fase de investigación, de una fase de análisis del contexto que me va a dar la radiografía de lo que se necesita. Y a partir de ahí, nosotros poder diseñar el currículum, ¿verdad? Ya ahí empezamos a estructurar las competencias y cómo las vamos a ubicar en el currículum. Y ahí ya el criterio experto es mucho del académico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también muchas veces el mercado nos pide con niveles superiores, ¿verdad? Para un nivel en el que nosotros estamos formando. Pero bueno,
¿Qué es lo que se me está demandando? Inclusive yo siempre lo veo muy importante. ¿Qué están haciendo otros países? Hay países que tienen historias muy interesantes, como Singapur, que inició con características muy parecidas a las de Costa Rica, y vean que hoy es toda una potencia en diferentes ámbitos. Son países que han apostado por la educación y lo han hecho muy bien y han logrado avanzar, desarrollarse y convertirse en potencias, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, como primera fase, analizar ese contexto, determinar qué es lo que se demanda en este momento, no lo que tal vez yo creo. Eso es importante, el criterio experto. Nosotros, voy a hablar desde la parte de asesoría, claro que sí, pero también tengo que ser consciente qué es lo que me está pidiendo el contexto, ¿verdad? Lo que se demandaba hace 20 años no es lo que se demanda hoy de las personas. ¿Qué tengo que hacer yo a partir de ahí, de toda esa información, poder determinar en el tiempo que se imparte mi asignatura, este, qué de esas competencias que se demandan voy a poder desarrollar, en qué tipos, y a partir de ahí empezar a generar esa estructura curricular, ¿verdad? Nosotros les llamamos unidades de estudio, como a las diferentes temáticas que trabajamos en las áreas. Desconozco un poco cómo lo hace la parte académica, pero no tiene por qué ser diferente. Lo que está cambiando ahí es el área de especialización, y a partir de ahí empezar a hacer la propuesta de diseño curricular, siendo muy consecuentes en cuánto tiempo podríamos nosotros necesitar en un aula para desarrollar, que sé que le llaman los aprendizajes esperados, o en el caso nuestro los resultados de aprendizaje, que son los que van a permitir que al final de todo un proceso, ¿verdad? Y del desarrollo del programa de estudio pueda desarrollarse las competencias. Algo muy importante es la articulación. En el caso de las diferentes áreas, nosotros lo hacemos en educación técnica. Nosotros exploramos el campo, por ejemplo, de la administración o de la contabilidad. Y a partir de ahí nosotros vamos viendo qué niveles de técnicos, no todos, ahí salen todos los técnicos que demanda el mercado, no solo los que forma el MEP, pero yo necesito articular no solo para generarle oportunidades a las personas de movilidad social, que alguien que ingresó, como les decía en la presentación a Lina, a poder trabajar un técnico 1, en algún momento pueda entrar al MEP a trabajar en un técnico en el nivel 4, que es el nuestro. Pero eso no puede ser posible si desde el diseño curricular que se hace para un técnico 1, 2, 3, 4, que no hay todos los niveles tampoco, se trabaja a partir de un conjunto de descriptores. Nosotros debemos de articular el currículum porque así se debe de permitir. Y yo creo que también en otras áreas como la parte académica, la ciencia, bueno, ustedes tienen que hacer todo un trabajo de articulación desde las competencias que se demanda que una persona estudiante desarrolle cuando ingresa a primera infancia hasta lo que va a alcanzar al final de la educación diversificada. Esa articulación es muy importante para que las competencias se puedan ir desarrollando de forma gradual con el avance en los diferentes niveles educativos y llegar a ese estándar que el país necesita, que la sociedad y el contexto demanda cuando la persona finaliza el plan de estudios en la educación diversificada. Gracias, doña Rocío, por la explicación detallada de los pasos. A un tema que también nos consultan mucho y que usted explicó al final de su presentación es sobre la evaluación. Entonces, tenemos algunas consultas al respecto, varias. Dice, ¿cómo se evalúan las competencias en comparación con las habilidades y conocimientos tradicionales? Y también si la evaluación por destrezas, las pruebas de evaluación por destrezas son parecidas a las tradicionales. Adelante. Gracias, sí. Bueno, en el caso de la evaluación, ¿verdad? La evaluación tiene diferentes momentos y se utilizan diferentes instrumentos.
de acuerdo con lo que yo estoy evaluando, ¿verdad? De acuerdo con el resultado de aprendizaje o los resultados de aprendizaje que esté evaluando. En este caso, cuando hablamos de evaluación por competencias, toda la estrategia de mediación pedagógica que se genera en el ámbito del trabajo, en un entorno, ¿verdad? De aula, me va generando a mí evidencias de aprendizaje. ¿Qué voy a entender yo por una evidencia de aprendizaje? Bueno, voy a entender por todo ese conjunto de manifestaciones o demostraciones de lo que la persona estudiante logra evidenciar, ¿verdad? Que sabe, que conoce, que sabe hacer, que sabe hacer, que sabe ser, que sabe convivir. Dependiendo de lo que me esté evidenciando, ¿verdad? A través, por ejemplo, de un mapa conceptual, una persona estudiante a mí me puede evidenciar el conocimiento alcanzado en un área, me puede definir conceptos, hechos, relaciones, ¿verdad? Técnicas, pero lo que yo utilice va a depender de el resultado de aprendizaje o lo que esté evaluando, ¿verdad? Como lo dije, hay muchos instrumentos de evaluación y hay diferentes fines para la evaluación, ¿verdad? Cuando estamos hablando y muchas técnicas para evaluar. Cuando el estudiante a mí me desarrolla un análisis de casos, por ejemplo, yo podría evaluar ese análisis de casos o ese proyecto con una rúbrica. Y ese análisis de casos puede ser parte de las observaciones de lo que nosotros hemos conocido en la evaluación establecida en el REA como lo que es el trabajo cotidiano. Pero lo que quiero aquí indicar es que este es un proceso natural como el que nosotros hemos venido desarrollando. Como docentes, nosotros establecemos una estrategia de mediación y de esa estrategia de mediación el estudiante desarrolla actividades, técnicas didácticas que nos permitan a nosotros evidenciar el alcance de esos resultados de aprendizaje. Y ese conjunto de resultados de aprendizaje es lo que al final de un proceso me dice si es competente o no. Y esas evidencias yo debo evaluarlas con instrumentos de evaluación. Yo puedo evaluar un desempeño a través de una prueba de ejecución. Yo puedo evaluar conocimiento desde la evaluación de un mapa conceptual que lo hice lo estoy trabajando con una rúbrica como algo tan o más complejo como una prueba escrita. Yo puedo evaluar con una rúbrica una evidencia de producto, que puede ser un plano que me hizo un estudiante de dibujo y modelado para edificaciones, o puede ser un queso de algún tipo que me hizo un estudiante de industria alimentaria, o puede ser a través de una lista de cotejo o una prueba de ejecución que me permita a mí evaluar cómo una persona estudiante aplica los principios de atención a un cliente en su lengua materna o una lengua extranjera. Entonces, hay muchísimas formas de evaluar esas evidencias que me permiten al final de un proceso saber si el estudiante es competente o no. Muy bien, muchas gracias. Otra consulta tiene que ver con los estándares internacionales. Así que, ¿de qué manera los estándares internacionales como los de la OCDE o la UNESCO pueden impactar en el diseño curricular nacional? Bueno, nosotros revisamos como parte de esa fase que mencioné de investigación y de análisis de contexto, estándares internacionales. De hecho, en el caso nuestro, en educación técnica, los que más se asemejan a lo que en este momento nos dicen los informantes clave de los sectores que se están necesitando son los que tiene España. La UNESCO nos clasifica muy bien a nosotros, ¿verdad? Y en todas las áreas de la educación con la CINE nos clasifica y nos indica, ¿verdad?
cómo se delimita cada uno de los campos, porque nosotros en el caso nuestro también tenemos que tener mucho cuidado que las competencias de un técnico no invadan la de otro campo. Y ahorita hay muchas veces mucha relación o un hilo muy delgado entre dónde arranca uno y dónde, hasta dónde llega uno y dónde inicia otro técnico, ¿verdad? Son muy importantes, nos marcan a nosotros una pauta de por dónde va el mundo y de qué es lo que se nos va a venir exigiendo, y nosotros realmente deberíamos de ser muy prospectivos a la hora de trabajar el diseño, pero también muy realistas y también tener claridad de los tiempos que necesitamos para poder desarrollar o educar a los estudiantes en lo que se nos está demandando. Pero definitivamente, y volviendo a la pregunta, aspectos como los que señala la OCDE, la UNESCO, vienen a ser para nosotros referentes importantes para saber cuál es cuál es la pauta que está marcando el contexto global. Nosotros, pues, educamos a las personas para poderse al final desempeñar en los diferentes ámbitos, y hoy vemos a estudiantes, por ejemplo, en el caso de la parte de informática, muchos que trabajan para empresas en el extranjero y lo hacen desde el teletrabajo, nuestros técnicos. Entonces, es muy importante porque son un referente, nos dicen muy bien por dónde va nuestro campo, nuestra área de especialización, y nosotros tenemos que ir formando paso a paso, ¿verdad? Y en el nivel que se pueda, lo más cercano a lo que el contexto solicita. Muchas gracias, doña Rocío, por la aclaración. Otra pregunta tiene que ver con las pruebas estandarizadas. Nos dicen, ¿las pruebas estandarizadas responden al proceso de educación por competencias o siguen siendo de opción múltiple? Adelante. Bueno, en mi caso, bueno, yo no trabajo para la dirección en la cual se desarrollan las pruebas estandarizadas. Sin embargo, los compañeros de esa dirección diseñan las pruebas tomando nuestros programas de estudio, ¿verdad? Y por supuesto que existen maneras de diseñarlas que permiten que el estudiante, a través de la aplicación de estas, puedan demostrar diferentes tipos, digamos, de competencias. Por supuesto que hay competencias que yo solo las demuestro en el hacer propiamente, ¿verdad? Y no las voy a poder demostrar mediante una prueba estandarizada. Por eso nosotros tenemos, a la par de la prueba estandarizada de especialidades técnicas, la prueba, la práctica profesional, y tenemos el proyecto de graduación como requisito en casos excepcionales. Pero a nosotros, el hecho que el estudiante desarrolle la práctica, ¿verdad? Con el instrumento que se evalúa esa práctica, que está totalmente alineado al perfil de salida que ese estudiante debió haber alcanzado, nosotros tenemos información tanto del desempeño, ¿verdad? Como con los resultados de la prueba de otro tipo de competencias que nos viene a dar como un cúmulo de información importante, ¿verdad? De esa evaluación del currículum que va tanto en la que parte del diseño con consultas que se hacen, ¿verdad? Que hace, por ejemplo, el Consejo Superior de Educación antes de aprobarlos, como ¿qué hemos obtenido a partir de la implementación? ¿Qué resultados? ¿Qué competencias están alcanzando nuestros estudiantes? ¿Cuáles no? ¿Qué dice el sector empleador, que va a ser el que va a captar ese talento humano técnico que nosotros formamos? Sí, muchas gracias, doña Rocío. El tema de la evaluación es como que preocupante, hay consultas al respecto y como muy específicas, por ejemplo, cómo están estructuradas las rúbricas de evaluación por competencias. Tal vez se pueda referir un poquito como a los instrumentos que se utilizan. Bueno, en nuestro caso es también importante considerar que nosotros, pues, nos regimos por lo que establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes y trabajamos a partir
de los lineamientos técnicos que establece el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, que es el ente rector, ¿verdad?, por normativa en esa área. Bueno, nosotros hemos trabajado de forma conjunta con ellos en el sentido de que tratamos de podernos alinear a los lineamientos que se han ido estableciendo, y en nuestro caso, las rúbricas, ya hay, digamos, lineamientos técnicos establecidos para hacer una rúbrica como corresponde, ¿verdad? Y esa rúbrica o esa lista de cotejo o esa escala numérica que yo vaya a utilizar, ¿verdad? Ya sea una rúbrica o lista o global, bueno, eso hay ya lineamientos técnicos establecidos por el ente competente para desarrollarlas. Y eso va a ir muy de la mano con lo que yo esté evaluando, con el tipo de evidencia que esté evaluando. Entonces no hay hay un formato, ¿verdad? Una estructura que debe tener una rúbrica con indicadores, ¿verdad? O con indicadores de logro, como se le llame. Otras inclusive con indicadores y criterios que vienen a ser las más detalladas o específicas, pero ese contenido va a depender de lo que esté evaluando la persona, ¿verdad? Pero ya existen formatos establecidos y los indicadores van de la mano con lo que esa persona esté evaluando según el programa de estudio y la actividad de mediación pedagógica que le asignó a la persona estudiante. Entonces, no podríamos decir que hay una receta, ¿verdad?, específica, pues sí hay ejemplos que han aportado los compañeros que la persona docente puede desarrollar a partir de esos ejemplos. Sí, gracias por la aclaración. Otra consulta dice, los programas de estudio están diseñados para que alcancen las competencias en un tiempo determinado, pero ¿qué pasa si no se logra avanzar? Bueno, cuando se hace el diseño curricular, definitivamente se hace con base en lo establecido por el Consejo Superior de Educación para las 2.840 horas de formación que tenemos. Los tiempos establecidos para cada una de las unidades de estudio que se trabajan en el mapa curricular y de las subáreas como tal, pues las trabajamos considerando, ¿verdad? O tratando de establecer los tiempos que probablemente va a demandar una persona estudiante en ese desarrollo, en el alcance de esos resultados de aprendizaje. Pero bueno, eso va a depender muchísimo, por supuesto, de la efectividad de la mediación pedagógica, de cómo pueda trabajarlo el docente, ¿verdad? Eso, de las técnicas didácticas que pueda utilizar, de la misma persona estudiante y de factores como los recursos, el equipamiento con que se cuente, ¿verdad? Entonces, eso depende de muchos factores externos, por lo que, pues sí, probablemente vamos a encontrar grupos de estudiantes donde se logra culminar un plan de estudio con éxito, ¿verdad? Y el estudiante logra desarrollar esas competencias y lo vemos muchísimo en que ya hasta las mismas empresas identifican los colegios técnicos profesionales y las áreas en las cuales ellos van a buscar a los estudiantes para que hagan desde ahí su práctica profesional y hasta se las pagan. ¿Por qué? Porque salen muy bien formados, ¿verdad? El plan de estudio es un plan nacional. No obstante, su desarrollo va a partir de muchos factores que van desde la capacidad instalada y locativa con que cuenta el centro educativo, como también la formación, la preparación y la mediación que implemente la persona docente. Pues lo que esperamos es que todos desarrollen las competencias que están ahí, pero sabemos que hay muchos factores externos que inciden en eso y nosotros como MEP tenemos que trabajar para seguir fortaleciendo la capacidad instalada de los centros educativos, ¿verdad? Con proyectos de inversión, con la ley 7372 que les dé los equipos que se requieren y también trabajando de la mano en procesos de actualización profesional de nuestros docentes para que ellos también tengan las capacidades para hacerle frente al desarrollo de esos programas de estudio.
Excelente, muchas gracias, doña Rocío, y muchas gracias a todas las personas que nos hacen llegar tantas preguntas. Pero para finalizar, tenemos esta última pregunta. ¿Qué avances o mejoras han percibido a partir de la implementación del enfoque por competencias? Bueno, con la implementación de los nuevos programas de estudio, parte de lo que se nos ha dicho es que son programas de estudio que vienen realmente a cubrir las necesidades de los diferentes sectores productivos. Las personas que los han validado los consideran pertinentes, pero sí sabemos que detrás de la implementación de esos diseños curriculares hay muchos retos en los que tenemos que trabajar, y lo decía mucho que anteriormente lo mencionaba, y es la capacidad instalada que tengan los centros educativos para contar con los recursos que se requieren, las capacidades que podemos desarrollar en nuestras personas docentes, tanto en sus áreas disciplinares como en los procesos pedagógicos que se requieren para poderlos implementar. Pero realmente encontramos pues criterios, ¿verdad? De todos tipos. En cuanto al diseño curricular, las personas sí mencionan que el diseño curricular responde a lo que el país necesita. Y vamos a encontrar estudiantes que muchos logran desarrollar esas competencias, pues otros no, por los factores que antes mencioné. Entonces yo creo que pues un trabajo fuerte en el proceso de implementación que no depende, ya casi que no depende de mucho de nuestra unidad, depende de otras dependencias y otros entes ejecutores, pero siempre buscamos un trabajo conjunto y buscamos mejorar, la mejora continua en todos los procesos. Y yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en crear la capacidad instalada que necesitamos para que nuestros estudiantes puedan egresarse con competencias que les abran oportunidades en los diferentes campos. Muchas gracias, doña Rocío, por aclararnos todas estas dudas, y damos por finalizado el espacio para preguntas. Damos el pase a Tatiana. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Nuestro agradecimiento muy caluroso para la compañera Rocío Quiroz Campos, especialista en este tema, y por apoyarnos en la realización de este evento. También externamos nuestro más sincero agradecimiento a las personas que nos han acompañado en este evento. Asimismo, agradecemos a la Comisión del IDP que ha participado en la organización pedagógica y técnica para hacer posible la realización de esta actividad. Nuevamente, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat, y les informamos que en el chat incluimos el enlace a la página oficial Jornada de Actualización Profesional, Estrategias Prácticas para la Formación Continua del Talento Humano, para que sigan acompañándonos en el cierre del evento hoy a la 1 de la tarde con el tema de abordaje de la conciencia fonológica en el contexto del aula, proyecto La aventura de leer y escribir. De esta manera, también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y suscribirse al canal de YouTube del IDP para los eventos que hemos estado realizando, a partir del 18, que culminan el día de hoy. Gracias y que pasen un excelente día. Y por favor, no se les olvide llenar la asistencia en el enlace que está en el chat. Doña Rocío, muchísimas gracias. Fue un placer y un honor contar con su presencia el día de hoy.